María José más López Dóriga. Más. López Dóriga. Más. María José. María José más López Dóriga. Y corre el año de 1976, que fue un año traumático, porque fue el segundo año consecutivo. Fíjate, las crisis de los presidentes, excepto la de López, excepto en el caso de López Obrador, siempre se presentaron en los dos últimos años, pero sobre todo en el último. Díaz Ordaz fue en el penúltimo, 2 de octubre del 68 y todas las secuelas. A Luis Echeverría le revienta el conflicto cuando el asesinato de Eugenio Garza Lagüera en Monterrey, que luego dijeron que tuvo que ir al sepelio, Luis Echeverría, y el que era presidente de la Cámara, sí, de la Cámara de la Industria allá en Monterrey, hizo un discurso incendiario teniendo el féretro en el cementerio, al presidente de la República enfrente y él acá. Y todo el grupo Monterrey acompañando a don Eugenio, pues era el patriarca. Ellos habían tenido dificultades porque decían que Echeverría era un radical, pero corre la campaña de López Portillo, que fue candidato único. No hubo... A los jóvenes, este es un país donde en 1976 hubo un candidato priista, claro, único. Valentín Campa, el viejo líder ferrocarrilero, se nombró candidato, pero era una cosa figurativa, ¿sí? No estaba registrado ni nada. Y López Portillo se quejaba, decía, no, pues es que esto de no tener opositores como un boxeador, Peleando solo en el ring. no, hacer rounds de sombra. Porque López Portillo, que era de una gran inteligencia, una gran cultura, también era de una gran vanidad. Y él tiraba con arco, nadaba, jugaba tenis, frontón, disparaba. Luego se declararía en el tenis el novato de oro de Los Pinos. Okay. Pero vamos, corre la campaña, gana sorpresivamente López Portillo, ¿sí? Y empieza a complicarse la situación económica y social. Había mucha inquietud entre los campesinos, habían surgido organizaciones muy fuertes, porque, como dijo alguien, Luis Echeverría empezó como el primer presidente antiagrarista y acabó como el último presidente agrarista. Les voy a contar por qué. Porque pasan las elecciones y López Portillo pues hablaba igual que recientemente del maximato, del que iba a mandar era Luis Echeverría. Eso ha pasado muchas veces. Muchas veces. Y pues López Portillo hacía su campaña y luego pues sus giras y sus reuniones. Y de repente la noche del lunes, ¿fue el lunes? Del 31 de agosto de 1976. Sí, fue el lunes 31 de agosto. El secretario de Hacienda, Oscar Ramón Beteta, llama a una conferencia de prensa en el Salón Panamericano de la Secretaría de Hacienda a las 8 de la noche y lo acompaña el que era entonces director, porque entonces el Banco de México no eran gobernadores, eran directores, era una dependencia del gobierno, Ernesto Fernández Hurtado. Y cuando yo llego a Hacienda, pues llegué antes, veo salir a todos los banqueros. Y pues las preguntas que están encabezados por Manuel Espinosa Iglesias.
y Carlos Saavedra, porque también era amigo, pues yo los conocía, pues porque yo cubría ese sector. ¿Qué pasó, don Manuel? ¿Por qué esa cara? Nos acaban de devaluar. Ya no te puedo decir más. No, ahí va. Oye, Carlos, ¿qué pasó? Ya te enterarás. Y a las 8 sale Oscar Ramón, Mario Ramón, perdón. Mario Ramón Beteta, no Oscar Ramón. Estaba confundiéndolo con Oscar Mario Beteta, no. Mario Ramón Beteta, el secretario de Hacienda, sentado al lado del director del Banco de México, Fernández Hurtado, anunciaron una devaluación. Fíjate la magnitud que era aquello. Porque ahora pues el peso sube y se devalúa todos los días, ¿no? Sí, sube y baja cada 5 minutos. Pero aquí habían pasado 22 años, desde 1952 con Ruiz Cortines, que se había devaluado el peso de 8.50 a 12.50, porque entonces la paridad era fija. Siempre un dólar costaba 12.50. Siempre. Y había una frase sacramental de todos los informes de los presidentes, era en cada uno de ellos la reafirmación de la paridad fija del peso ante el dólar de 12.50 y todos se levantaron a aplaudir. Entonces el monto de la reserva se conocía 3 veces al año. Okay. En la Convención Nacional Bancaria, en marzo, en el informe presidencial el 1 de septiembre y en el informe del Banco de México de diciembre. Nada más, era un secreto. Era tan secreto que en el informe del presidente, en el documento que leía, cuando decía, y al día de ayer el monto de las reservas ascienden a, estaba en blanco con una línea, y antes del informe el secretario de Hacienda le escribió al presidente el monto de las reservas. Hacienda tanto, lo que garantiza la paridad fija del peso ante el dólar de 12.50. Desde 1952, 62, 72, ¿sí? Estamos hablando 52, 22 años, 23 años, 24 años. Y hubo 2 preguntas. Fíjate la magnitud de la información que se transmitió en la cadena nacional que había entonces, ¿sí? Los canales 2, 4 y 5. Y 8, que era el que había, el de Monterrey, y el 13, que era de la familia Aguirre. Yo fui como el tercero en preguntar, le dije, secretario Beteta, ¿en cuánto se ha devaluado el peso? No lo podemos adelantar. ¿Cómo? Lo sabremos cuando abran los mercados y el libre juego de la oferta y la demanda fije el tipo de cambio, como en las economías modernas. Eso luego lo repetiría años después Hugo B. Margaina. ¿Sí? Entonces, a ver, le digo, ¿quiere usted decir que han devaluado el peso? No lo hemos devaluado. El peso desde hoy flota como en las economías modernas. A ver, secretario Beteta, déjeme insistirle. ¿Me quiere usted decir que han devaluado el peso y no saben en cuánto? Correcto. Porque era un trauma nacional, ¿sí? Y no saben en cuánto. El peso no se ha devaluado, flota, y el tipo de cambio se fijará libremente. Cuando abran los mercados, al día siguiente estaban cerrados porque era el informe, entonces. Sí. Fije el libre juego de la oferta y la demanda y tómala. Se fue a 26 pesos, al doble. Al doble. Esto era el 31 de agosto, en la víspera del último informe de Luis Echeverría, y a 3 meses de que tomara posesión López Portillo, en 90 días. No, pues ya sabrás, un escándalo, más, porque ya la gente estaba muy irritada ya, y creció más. Estaban irritados los empresarios, las organizaciones campesinas, las obreras. En esto,
se empieza a hablar del golpe de Estado de Luis Echeverría. Él había ido a la universidad, había querido ir a la universidad, entró, fue al auditorio de la Facultad de Medicina y le dieron una pedrada. Pues digo, leve, pero no en la frente tan amplia. Y ahí les gritó, así gritaban las juventudes fascistas de Mussolini. Fue un enfrentamiento muy fuerte. Los del Estado Mayor estaban con batas blancas, como estudiantes de medicina, y otros como médicos, los mayores. Y el jefe del Estado Mayor, que era el general Gutiérrez Castañeda, estaba detrás del presidente con una bata blanca, ahí en el escenario. En el auditorio hasta el gorro. Y luego afuera cientos de estudiantes queriendo entrar, empujando, dar un portazo. Pues resulta que con la pedrada, aquellos se ponen alerta, porque pues, si va a la primera siempre sigue la segunda y la tercera. ¿Sí? Claro. Y lo sacan por un costado. Y lo saca un oficial del Estado Mayor, que era el mayor Olea, era mayor entonces. Y se va al estacionamiento y estaban unos chavos en un coche que los baja, que sube a Echeverría y que se lo lleva a Los Pinos. Pero de repente... Pues todos los demás. ¿Y el presidente? Exactamente. ¿Y dónde está el presidente? ¿Y dónde está el presidente? Bueno, pues ya estaba en Los Pinos y hasta que ya le reportaron al jefe del Estado Mayor. Sí, porque digo, mínimo los coches tenían teléfono en esa época, ¿no? No. No, sí, la limusina del presidente no tenía... No tenía limusina, nunca. Bueno, el coche oficial del presidente no tenía teléfono. Sí, pero a ver, pero iba en un coche particular. Sí, pero digo, ellos ya llegando a Los Pinos... No, antes de ahí de algún modo avisaron, sí, pero lo importante era poner a salvo al presidente, siempre se hace eso, ¿no? Porque siempre los cuerpos de seguridad temen lo peor. Y eso no había pasado, que le dieron la pedrada al presidente y en público. Luego recibió un grupo de reporteros en Los Pinos por la tarde caminando con una curita, se cuenta, bueno, una gasa. Una venda. Sí, una gasa y... Microporo. Si no, no había microporo. Y... compañeros, ¿cómo están? O sea, para el mensaje que quería mandar es que estaba perfecto. ¿Sí? Así. Pero eso había sido antes. En fin, estamos en que ya devalúa el peso y con el trauma nacional de la devaluación del peso, pues sentíamos que nos habían devaluado a todos. Claro. Bueno, al día siguiente, en el día del informe, había nuevos diputados, había un nuevo Congreso, pero pues los diputados aplaudieron cuando el presidente Echeverría dice, el día de ayer se tomó la decisión financiera en línea con las economías modernas, en línea con los países modernos del mundo. Y el peso dejó de tener paridad fija, para que la paridad sea fijada por el libre juego de la oferta y la demanda. Y los mismos, porque prácticamente siempre eran los mismos, ¿sí? Solo se rolaban, que habían aplaudido durante 22, 23 años la paridad fija del 2.50 con el dólar, se levantaron a aplaudir que ya así son, pues, ¿por qué? Porque así era. Y así volvió a ser luego. ¿Y por qué es lo que te toca? No, pero te toca también a que pasa por la dignidad, ¿sí? No es lo que te toca y ya, no. Es lo que me toca, pero no me toca. A mí sí me ha tocado no estar de acuerdo con un jefe y decirle, gran idea, señor. Bueno. Y después voltar con mis compañeros a decir, no. No, bueno, pues yo no. Pero sí me ha tocado... Bueno, porque eres muy joven. Bueno, yo también lo era. Bueno, en fin, así era.